Fuera del pueblo vemos a nuestro protagonista quien buscaba algo de comer y se topó con unas setas y después de pensar un poco decidió comerlo porque tenía un lindo color. Al llegar la noche Geoka estaba mareado y vomitaba. Trató de seguir caminando a pesar de todo para no ser comido por alguna bestia, pero fue en vano al desmayarse. Aún inconsciente escuchó la conversación de dos personas, donde una trataba de ayudarlo y la otra estaba en duda. Al abrir un poco los ojos se topó con lo que parecían dos bandidos, y el más alto de ellos preguntando si no estaba medio muerto. El otro le dice que lo ayuden, que le podía servir para aumentar su séquito, y el más grande de ellos con un poco de molestia le dice que lo tome entonces. Con nuestro protagonista, quien veía todo oscuro, preguntaba dónde estaba hasta que de golpe una figura rodeada de luz apareció frente a él. Geoka pregunta si acaso era un hada, pero esta le dice con voz del mismo sujeto de antes que deje de decir estupideces, haciendo que se levante de golpe. Al despertar, la figura más grande de todos le dice que al no parecer ya estaba bien, y le preguntó que hacia donde creía que iba deambulando por la montaña y que si fuera por ellos estaría en el estómago de alguna bestia que rodea esa zona. Geoka, un poco asustado, da las gracias y pregunta dónde estaba, a lo que el mismo de antes le responde que estaba en el escondite del monte Bufeng y que ellos eran bandidos, y en voz más baja y despreocupada menciona que aunque sea debería de notar eso, haciendo que Geoka se disculpe. Pero el otro sujeto que lo encontró le dice que ahí todos eran hermanos y él era el segundo Tako, a quien le diremos segundo hermano, y luego de que este se presente le siguen los demás, terminando en el líder llamado Pung Yeon, a quien le diremos jefe, ya que estos dos son los más importantes de la historia y los demás no son de gran valor. Y luego del último presentarse le dice que como han salvado su vida él deberá pagarles poco a poco, confundiendo un poco a Geoka, haciendo que el jefe le grite diciendo que a partir de ahora deberá aprender a trabajar para poder pagar sus favores, pero dejándolo de lado el cuarto hermano le ofrece algo de comida porque suponía que debía estar hambriento, haciendo reflexionar a Geoka si en realidad podía comer eso, ya que desde su punto de vista aún infantil los veía de forma un poco extraña. Rechazó rápidamente la comida insinuando que no tenía hambre, pero le dicen que estaba mintiendo porque su estómago gruñía aún él durmiendo. Mientras aún seguía negándose, el jefe solo lo observaba y se preguntaba internamente por qué hablaba tan torpemente como si fuera un niño cuando se veía de 16 años. A lo que le dice al segundo hermano que parecía un idiota, pero este le dice que solo estaba un poco nervioso y podrían darle algunas tareas, y sin más opción el jefe lo toma por su camisa y le dice que lo siga. Tras salir lo tira al suelo y Geoka, totalmente asustado, le pide disculpa diciendo que en verdad no tenía nada. Este le pide que se calme, que no le haría nada, pero en sus adentros se dio cuenta que antes solía ser maltratado, y para tranquilizarlo le dice que debe calmarse o cómo buscaría vegetales salvajes en esas condiciones, confundiendo un poco al aún asustado Geoka, quien le preguntó por qué debería buscar eso. El jefe le responde que no tendría que pasar hambre si se unía a ellos. Geoka le dice que cómo podría alguien como él ser un bandido, alguien que no tiene la fuerza suficiente, haciendo molestar al jefe, quien le gritó que en este mundo había dos tipos de personas, los que toman cosas y los que pierden cosas, y le preguntó en qué lado quiere estar. Geoka le preguntó a qué se refería y el jefe le preguntó que si acaso quería seguir muriendo de hambre rodeado de personas que lo maltrataban e ignoraban. Este le dice que no, que ya no quiere eso, que ya no quiere ser ignorado y que quiere ser de los que toman cosas en lugar de siempre perderlas. El jefe le dice que esa era la mentalidad y luego señala que desde primer pico a la izquierda hasta el pico frente a ellos era su tierra, que ellos eran los gobernantes de esa tierra y que nadie podía ignorarlos, y que si él se volvía parte de la familia sería también un gobernante y nadie podía ignorarlo más. Preguntándole si le gustaría, Geoka le dice que le encantaría, haciendo reír al jefe, quien le dice que ahora es el séptimo hermano y luego le pregunta su nombre, a lo que nuestro protagonista responde sin dudar. El jefe le dice que escuche y memorice las siguientes palabras y tomando aire grita con todas sus fuerzas: "Si la fruta madre somos los mejores". Y luego le dice a Geoka que debía repetir lo mismo. Fue en ese momento donde Geoka por primera vez en su vida sintió emoción. Todos los recuerdos de su horrible familia y el almacén donde estuvo encerrado cayendo en el olvido, sintiéndose vivo y queriendo vivir más. Fue esas ganas de vivir que despertaron el ki que dormía en el ki de la técnica de los 9 cielos, y con todas las fuerzas que tenía gritó: "Si la fruta madre somos los mejores".
El jefe se ríe y lo felicita diciendo que aunque se veía débil tenía una gran voz, y que solo que él haga las tareas del hogar sería un desperdicio y que cuando tenga más entrenamiento y fortaleza le enseñaría sus artes marciales. Y así empezó la vida de montaña de Geoka, quien le enseñaban sobre todo lo relacionado, y aunque era un poco inmaduro por estar encerrado 10 años gracias a los bandidos quienes lo cuidaron como su hermano pequeño, nuestro protagonista fue capaz de abrir su mente y adaptarse. Su vida era perfecta para él, aunque a veces sus hermanos mayores llegaban lastimados porque sus artes marciales eran comunes, por lo que mayormente siempre se lastimaban. Pero con las cosas más simples y pequeñas eran felices. Geoka, que era hijo de una gran y poderosa familia pero a la vez era miserable en ella solo después de volverse un bandido, fue verdaderamente feliz por primera vez. Hasta que un día llegaron unos sujetos a su escondite donde uno de ellos decía que parecían más un grupo de mendigos que bandidos. Luego se nos pasa a contar que la Unión de Bandidos fue un nombre creado por los mismos bandidos para darse fama, aunque solo fueron ridiculizados por muchos años. Hasta que un día de la nada apareció un hombre de fuerza monstruosa y se declaró que era la Cuchilla de la Unión. Tras su aparición muchos maestros trataron de acabar con él, pero ninguna persona tuvo éxito, y mientras más pasaba el tiempo su fama creció hasta que se le conoció como el Señor Demonio Destructor de Cielos y reconocieron como uno de los 10 artistas marciales más fuertes junto al padre de nuestro protagonista y su hermano jurado. Tras la fama de este bandido, muchas escuelas marciales buscaron unirse a la Unión de Bandidos. Él los aceptó a todos y se nombró líder, haciendo que esa organización tuviera aún más poder que antes. Y al pasar el tiempo solo crecía más y más, haciendo que el sueño de cualquier bandido sea unirse a ella. Lo que nos lleva otra vez con los bandidos que cuidaban a Geoka, que estaban suplicando para unirse a la Unión, pero los dos vicelíderes solo los miraban como si no fueran nada. Hasta que el mismo de antes habló preguntando si creían que acaso la Unión era un juego para que un montón de inútiles que no tienen ni 10 personas se puedan unir. El jefe le dice que si solo son 3 personas puede reunirlas rápidamente, haciendo cabrear al tipo diciendo que más bien serían 4 porque nuestro protagonista es solo un mocoso. Pero el jefe trata de defenderlo diciendo que era bastante bueno ayudando, pero este lo silencia y comienza a decir nuevamente que eran muy pocos para poder con los mercaderes que debían cobrarle el paso. Mientras él hablaba, Geoka se molestaba interiormente por cómo él le hablaba a su jefe. El vicelíder se da por vencido y le dice que lo olviden, que fue una pérdida de tiempo, pero su acompañante lo llamó para decirle que deberían aceptarlos quieran o no, ya que solo habían reclutado muy pocos escondites y que en menos de un mes el líder revisará sus avances y lo más posible es que esté furioso porque no cumplieron con su cuota, pero le responde que aunque sea así, si reclutan a un grupo de perdedores como ellos también sufrirían, a lo que el calvito le responde que no debe preocuparse, que los grupos de comercio por aquí son numerosos y que aún sean un gran número sería muy difícil mantenerse, y que solo debían dejarlos y cuando los demás acaben con ellos y no dejen rastros nadie sospechará de ellos, a lo que el otro dice que es buen plan. Volteando nuevamente hacia el jefe le dice que lo aceptarán en la Unión de Bandidos, pero que debe tener al menos 10 personas antes de invierno y que si algún enemigo se enfrenta a ellos no huyan y que se defiendan. El jefe grita emocionado que lo tendrá todo en cuenta y luego comenzaron a celebrar sin saber que el plan de esos 2 era que con los fuertes que eran los mercaderes por esa zona su fortaleza se destruiría en menos de 2 meses. Pero no contaban con algo que va contra toda regla y cambiará las expectativas de todos, y eso no es otra cosa que nuestro protagonista. Hasta aquí es este resumen, pero quería pedir disculpas ya que era mucho más largo, pero todo se borró de mi teléfono. Aunque descuiden que ya estoy haciendo la parte 3, que es la parte que se borró de este video. Así que nos veremos en unos pocos días con un nuevo video. Me despido. Adiós.